Eh, dicen que se ve bien, ¿verdad? Así que bueno, esperemos que salga, ¿verdad? Sí, sí, Eh, sí. y si no, pues con que el audio se escuche está perfecto. Bueno, Alex Vidal, pues bienvenido a esta transmisión. Bueno, les saluda Kisel para los que no me conocen. Y bueno, estaba comentando anteriormente, antes de que se conectara Alex, que bueno, conocí a Alex acá en Río Gallegos, donde bueno, estoy viviendo en el sur de Argentina. Y bueno, charlábamos con él en cierta ocasión sobre este tema. No sé si te recuerdas, Alex, el año pasado cuando, bueno, de hecho hubo una reunión por mi cumpleaños y creo que ahí empezamos a Fue tu hablar un poquito. cumpleaños. No sé si te Sí, recuerdas, sí. Sí, ¿verdad? recuerdo, recuerdo. Y Sí, bueno, hablamos. Yo justo estaba tocando este tema un poquito para mí, ¿no? Estaba leyendo un poquito y estaba aprendiendo y llevándolo también un poco al contexto de la comunidad cristiana y viéndolo también a través de las escrituras, de la Biblia. Y haciendo algunas comparaciones y aprendiendo un poquito más sobre el tema desde una perspectiva más, quizás un poco más cercana al caminar cristiano, ¿no? Hay material con respecto al tema, pero qué mejor que uno mismo buscar, indagar, investigar y buscar la manera de transmitir también de la forma más sencilla posible algunas verdades y realidades y un poquito de conocimiento acerca del tema para espantar algunos mitos, ¿no? Que es un poquito también lo que vamos a tratar de desarrollar hoy. En diferentes contextos, pero quizás un poco más centrado en la comunidad cristiana, que es donde más he estado un poquito observando, ¿no? Algunas cuestiones. claro, buenísimo, mi amigo, buenísimo, me parece genial. Y bueno, les decíamos entonces de que ese día surgió el tema y bueno, quedó ahí, como decimos nosotros en Guatemala, ahí en el aire, esto de poder hacer algo y bueno, se dio. Y qué mejor que empezar el 2026, pues haciendo este tipo de charlas, ¿no? Así que bueno, Alex, mi querido Alex, vamos a ir entonces al tema. Eh, bueno, sé que traes un tema, sé que traes un desarrollo, y, pero me gustaría iniciar con una pregunta. Sí, Pero antes de eso, me como quieras. gustaría que todos los que estén conectados, por favor, si pueden compartir el live, compártanlo porque de seguro a más de alguien le va a bendecir. Bueno, entonces, mi primer pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se habla mucho sobre la salud mental, sobre la ansiedad? Vos que sos psicólogo social, sos también un hijo de Dios, un predicador de la palabra, un estudioso, y de seguro pues te has dado cuenta también de esto, pero ¿por qué no se habla de la salud mental hoy en día o de la ansiedad? Bueno, de la salud mental sí se habla muchísimo. Eh, lo que suele suceder en el contexto que nosotros más nos desenvolvemos, sobre todo si uno se involucra en tareas pastorales, ministeriales, en servicios eclesiásticos, en ese contexto se habla muy poco, pero no es que no se habla, se habla. De hecho, eh, durante la pandemia y post pandemia esto se apuntaló muchísimo más. Y es bueno, o sea, es un buen resultado, fue algo también que Dios vio que hacía falta y comenzó a movilizar personas para prepararse en esta área que tiene que ver con la conducta de los seres humanos, que cuando hablamos de conducta hablamos no solo de acciones, sino de emociones y de pensamientos. Y si hablamos de emociones y de pensamientos, estamos hablando de psicología, estamos hablando de salud mental, ¿no? Por eso es que hay pastores cristianos, hay cristianos que estudian psicología, yo soy uno de esos,
y que me sigo preparando para que en un futuro pueda seguir trabajando sobre estas áreas y seguir reforzando y sumando y aportando a la comunidad cristiana, no sé si conocimiento, sino más bien como quien dice, una ayuda, ¿no? Un brazo extendido a poder encontrar respuesta a aquello que a muchos les cuesta responder, ya sean líderes, ya sea pastores. ¿Qué es la ansiedad? Porque en primer lugar nosotros siempre tenemos la tendencia a etiquetar la ansiedad como algo malo, ¿no? Como algo que viene de afuera o como algo que está en mí y que me hace mal, ¿no? Pero la realidad es que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo. Es una respuesta natural del cuerpo y de la mente ante situaciones que nosotros percibimos, el ser humano percibe como amenazantes, estresantes o de incertidumbre, y que esta ansiedad, que en pequeñas dosis es normal e incluso es útil porque es la que nos ayuda a estar alerta y a reaccionar ante determinadas situaciones. Ahora, se manifiesta la ansiedad desde tres, digamos, a tres niveles, podríamos decir. Desde lo emocional, uno lo que siente puede llegar a sentir miedo, nerviosismo, preocupación, incertidumbre, ¿no? Y desde lo físico, lo que nosotros decimos somatizar, es palpitaciones, me transpiran las manos, algún tipo de contractura, tensión muscular, alguna dificultad para respirar, presión en el pecho, puede llegar a escalar hasta esa instancia en lo físico. Y en lo mental son pensamientos que se repiten, que son constantes, dificultad para concentrarse o una sensación de persecución o de anticiparse a algo malo que está por venir, ¿no? Esas son las tres, desde lo emocional, lo físico y desde lo mental. Ahora, la ansiedad es una emoción normal y adaptativa. O sea, si está en el ser humano, eh, y también, y hay también acá una neurobiología, neurotransmisores, ¿no? Que son parte de nuestro sistema nervioso. O sea, estamos hablando de creación de Dios, ¿no? Cuando hablamos de sistema nervioso, sistema endocrino, estamos hablando de algo creado y que es orgánico, que es natural, que es biológico, y la ansiedad es parte de eso creado. Entonces, comprender lo que es la ansiedad nos va a ayudar a poder manejarla también, ¿no? Eh, entonces, eh, hoy en día hay muchísimas maneras de poder aprender a manejar o a dominar la ansiedad de alguna manera. Existen dentro de las terapias psicológicas las terapias cognitivo-conductuales, que son las que nos ayudan a identificar o a modificar quizás aquellos pensamientos que disparan algún tipo de ansiedad que se vuelve intolerable. Hay terapias que están basadas más en la aceptación, ¿no? Que nos enseñan a abrazar la ansiedad, a relacionarnos con ella para no luchar contra ella, sino aceptarla y aprender a manejarla. Y después están las terapias psicoanalistas, que son las que van a un quizás exploran un origen más profundo emocional que pueda estar perjudicando, porque hay una ansiedad que es natural, que es buena, que es necesaria, y después hay una ansiedad que ya nos puede llevar, digamos, o lleva a algunas personas a un tipo de trastorno, ¿no? Entonces se aconseja cosas del día a día que todos las sabemos, pero que a veces nos cuestan poder crear buenos hábitos, como el dormir bien, una buena alimentación, la actividad física regular, reducir aquellos alimentos que nos hacen mal, como la Coca-Cola, la cafeína y estimulantes otros. Hola, Este, no. Oh, se escuchó un ruido. ¿Estás bien? No, no, te digo que no, la Coca-Cola no, por favor. Bueno, a mí igual me gusta la coca, pero tengo que medirla, o sea, no la puedo consumir siempre. Pero bueno, fíjate que con el café pasa lo mismo, y el café es algo del día a día. Todos los días desayunamos un café. Yo que suelo trabajar a veces de noche, son las 2, 3 de la mañana y yo me tomo un café bien cargado. Entonces, tenemos esa costumbre. De hecho, el mate, nosotros que somos argentinos y fanáticos del mate, el mate también tiene un estimulante natural.
no quiero errarle en la parte química, porque creo que es mateína, que es muy similar a la cafeína, o sea que también mantiene cierta, estimula el sistema nervioso, vamos a decirlo así, ¿no? En palabras más simples. Entonces, otra de las cosas que se suele aconsejar, y acá ya entramos quizás en los mitos, ¿no? En aquellos mitos que se suelen... y quiero empezar con uno que es más eclesiástico, más del mundo cristiano, ¿no? Y se suele decir que si tengo ansiedad es porque me falta fe, o que la ansiedad es falta de fe, ¿no? Y lo que se está transmitiendo en estas frases o ideas o pensamientos o palabras que alguien le dice a otro y que uno se las queda y las toma como una verdad, sobre todo si viene de alguien que es un referente o alguien dentro de la congregación, lo que está transmitiendo es un mensaje implícito de que un cristiano no se puede angustiar. Eso es lo que está transmitiendo. Porque una de las emociones que está ligada a la ansiedad es la angustia. Cuando uno siente una angustia es porque está pasando por alguna situación que produce ansiedad. Entonces la angustia es la emoción, digamos, ¿no? La angustia es la emoción y la ansiedad vendría a ser el proceso o el mecanismo mediante el cual se tiene que resolver esa emoción, esa angustia, por la cual se tiene que canalizar de alguna manera, ¿no? Y esto es un mito porque, ¿no? Se me viene, por ejemplo, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ese corito que cantábamos hace muchos años, y uno más actual, por ejemplo, el de Fiesta en el Desierto, ¿no? En Santiago 1, verso 2, dice, en Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo, aunque anden, bueno, que voy a salir victoriosa, ¿no? Dice básicamente la canción. Están basadas, sí, en la Biblia, pero es como que de alguna manera no explican el contexto completo. De hecho, me gusta más la traducción de ese pasaje de Santiago 1, verso 2. Una de las versiones más actuales dice eh, dichosos, no dice gozosos, dice dichosos, dichosos los que están en pruebas. Entonces, es como que hay que indagar un poquito más acerca de algunas cosas para no caer en estos mitos que después hacen que el cristiano se sienta que no puede demostrar tristeza, que no puede demostrar angustia, que no puede dar lugar a decir me siento mal, me siento angustiado. Y que la respuesta que reciba no sea solamente, bueno, ponete a orar, ¿viste? Entonces, Claro. espantar estos mitos son los que, derribar, mejor dicho, estos mitos con una verdad y que también tenga fundamento bíblico es muy importante para nosotros en este tiempo. Entonces, la ansiedad no es falta de fe. La ansiedad es parte de la experiencia humana en un mundo caído, ¿no? Otro Claro. ejemplo bíblico, por ejemplo, es David. David escribió un salmo maravilloso, Salmo 42, donde él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿No? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Bueno, fíjate vos qué tremendo, porque escribió una expresión emocional. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Está expresando en un salmo, en un poema, una emoción incómoda, intolerable, molesta, ¿no? Una angustia. Pero fíjate lo que sigue después, espera en Dios, ¿no? Esa espera es lo que nosotros solemos decir a veces cuando aconsejamos a alguien que la está pasando mal, que está pasando por un momento de angustia o de ansiedad, eh, que no es el momento para tomar decisiones, es el momento sino para esperar, ¿no? Nadie toma decisiones cuando las emociones se te están invadiendo. Las decisiones se toman en un momento más frío, con calma y usando la razón, ¿no? Entonces, espera en Dios tiene que ver con esa espera de dejar pasar esos sentimientos, esas emociones, porque las emociones cumplen un ciclo, cumplen una función en el organismo y son pasajeras, no son permanentes, no son estáticas, están en constante movimiento, van y vienen, cargan y descargan, y tienen un fin, tienen un objetivo en el ser humano. Jesús mismo, mirá, y esta creo que es la cereza del postre de este mito.
Jesús mismo, en Mateo 26, cuando estaban con los discípulos en el Getsemaní, con algunos de los discípulos, dice la Biblia, y está escrito así, que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lo relata uno de los discípulos que escribió el Evangelio. Entonces, dice la Biblia, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, similar a lo que hizo David, solo que en vez de escribir un poema, fue un acontecimiento, un diálogo directo con los discípulos. Y les dijo, o sea, ¿qué hizo Jesús? Fue ponerle palabras a lo que sentía. Les dijo a sus discípulos que estaban ahí en ese momento, mi alma está muy triste y hasta el punto de la muerte, hasta la muerte, como diciendo, una angustia de agonía, una agonía siento dentro, en otras palabras, ¿no? Esa una parte, le pone palabras a lo que siente, lo expresa y lo comparte la carga con sus discípulos. Y no solamente les dice, sino que les hace una petición, le dice, quédense acá conmigo. La Reina Valera dice, velad conmigo. Las versiones más actuales dicen, quédense despiertos acá conmigo. Lo que está pidiendo es un acompañamiento, lo que está pidiendo es un sostén físico, humano, porque él conocía sus emociones. Y por entristecerse y por pedir ayuda, no pecó. Porque no es pecado entristecerse, estar angustiado, y no es pecado pedir ayuda. Mm, mm. Es tremendo esto. A mí me hace amar más a Jesús, me hace amar más a Dios. Comprender que Él en su humanidad, siendo hombre y estando al punto al borde de saber lo que iba a hacer, que era entregar su vida en una cruz, sobrevino esa gran angustia, ese monto de ansiedad tremendo, pero él supo expresarlo, decirlo y pedir por favor que alguien lo acompañara en esos momentos, en esa instancia, antes de ir a la cruz, porque sabía que se venía la noche, ¿no? Entonces, sentir no es fallar, angustiarse no es pecar y pedir ayuda muchísimo menos. La ansiedad es una respuesta del sistema nervioso, no es un indicador espiritual. Qué Grandes pastores, tremendo, qué grandes tremendo. misioneros, grandes personas de Dios, que fueron incluso los generales, aquellos que fueron los que el Señor usó para grandes avivamientos en diferentes partes del mundo, también la pasaron y lo podemos leer en sus historias. Porque no había en ese momento todavía en la iglesia, en la historia de la iglesia en aquellos años, conocimiento acerca de cómo el ser humano necesita también de alguien profesional para atender cuestiones que la iglesia no tiene, ¿cómo decirlo? La iglesia no tiene la obligación ni la responsabilidad de sanar las dolencias del alma. Dios lo hace por su misericordia, por su gracia, y creemos en un Dios de poder que puede sanar y que puede restaurar, pero así como existen las enfermedades físicas, así como existen el cáncer, como existen la diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad que necesita de asistencia médica, aunque Dios también la puede sanar, pero cuando vemos que el milagro no ocurre es porque hay algo que es más importante que el milagro. Hay algo que es mucho más importante que la solución inmediata, porque Dios no es un genio de lámpara que uno tiene que frotar y que va a cumplirte 3 deseos. El milagro en sí no es tanto la sanidad, sino el poder estar, y acá sí tomo Santiago 1, verso 2, el poder encontrar alegría, paz y consuelo en medio de la angustia y de la enfermedad. Entonces la enfermedad también es un proceso. Y otra cosa, otra cuestión, vida y muerte, ¿no? La vida y la muerte es parte de la vida porque todos sabemos que vamos a morir. Lo mismo sucede con la enfermedad, salud e enfermedad. Mm, Podemos decir que somos saludables, sí, pero la enfermedad es parte de la muerte. Estamos muriendo todos los días, aunque no lo veamos. Nuestras mm, células van envejeciendo, las arrugas van apareciendo, los órganos de nuestro sistema se van gastando, los huesos se van gastando. Entonces,
Y bueno, yo pasé un proceso este año hablando de huesos con el tema de mi espalda, donde Dios tuvo que enseñarme porque no había hombre a mí que me enseñara ni mujer que me pudiera decir tenés que hacer ejercicio porque yo no la escuchaba, no me interesaba. Tuvo que Dios enseñarme de alguna manera y hacerme entender que tenía que hacer ejercicio. Y comencé el gimnasio y me está yendo muy bien. Pero bueno, tema aparte. Eh, ¿Qué quiero decir? Que así como existe el médico, que de hecho uno de los discípulos era médico, Lucas era médico, Dios quiere que hayan médicos porque Dios también obra a través de otra persona, Dios obra a través de la humanidad misma. Dios quiere, así lo quiso Dios y sobre todo en este tiempo Dios lo quiere así, Dios quiere que comprendamos que Él no es un ser mágico que va a cumplir, porque muchas de nuestras dolencias, en el 90, si no es más, por ciento, son responsabilidad nuestra. Entonces, la ansiedad y cualquier otro tema que tenga que ver con la salud mental, estrés, eh, depresión o cualquier otro tipo de, de, de contenido que tenga que ver con la salud mental o de malestar, Dios quiere que aprendamos a manejarlo, a sobrellevarlo. Y por supuesto que la Biblia también tiene respuesta, porque antes de que naciera Sigmund Freud, ¿no? Antes de que nacieran los padres de la psicología, aquellos que fueron escribiendo y investigando, ¿no? Y fundando teorías que hasta el día de hoy se siguen investigando, Dios ya había creado, Él ya sabía cómo funcionaba nuestro, llamémosle desde el psicoanálisis, nuestro inconsciente, nuestro consciente, nuestro preconsciente y todas esas áreas del aparato psíquico. Dios ya las conocía, porque Él fue el que las creó, entonces Él sabe cómo funciona nuestra salud mental, y por eso ya desde hace muchos años se fue inspirando este conjunto de 66 libros llamado Biblia, que nos otorga un montón de verdades y realidades que nos ayudan a poder manejar, en este caso, y para lo que corresponde a este vivo, la ansiedad. Después vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Otro mito que yo quisiera derribar es que se dice por ahí que si yo evito aquello que me da ansiedad, entonces me cuido, ¿no? Evitar, la evitación como mecanismo. La realidad es que evitar las situaciones que te producen ansiedad te va a aliviar a corto plazo. En ese momento no lo vas a sentir porque la evitaste, pero lo que pasa es que va a mantener ese mecanismo y a la larga va a agravar esa ansiedad, ¿no? Hoy se dice mucho, no te expongas a lo que te hace mal. Si te hace mal, no vayas ahí. Si te hace mal, no te juntes. Si te hace mal. Y lo que estamos haciendo es maleducar a toda una generación a no poder trabajar ciertas tolerancias internas que necesitan ser trabajadas para formar el carácter. Entonces, la evitación refuerza la ansiedad y el miedo. El cerebro aprende, si yo evito, el cerebro aprende que aquello es peligroso. Entonces, poder enfrentarlo más adelante va a ser terrorífico. Va a ser muy malo, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal no es escaparle y evitarlo, sino animarse a ser valiente, y acá meto otro versículo bíblico, esfuérzate y sé valiente, ¿no? De hecho, Dios mismo le dijo a través de un ángel a Gedeón, en el tiempo de los jueces, varón esforzado y valiente, cuando él en realidad estaba sacudiendo el trigo en un lagar, y el lagar estaba ubicado en un lugar no a las puertas, sino muy escondido, porque no era bueno, físicamente estaba muy escondido, y él le dice a sí mismo, pero yo, Señor, que soy el menor de tanto, de la tribu, tanto. Entonces, él no se sentía ni valiente ni esforzado, pero Dios le está diciendo que tiene que esforzarse. A Josué también, esfuérzate y sé valiente, no temas. ¿Por qué? Porque Dios nos está pidiendo que nosotros
enfrentemos nuestros miedos y nuestros temores, porque sabe Dios que nuestro cerebro, que nuestro sistema nervioso necesita pasar por experiencias de miedo, experiencias de angustias, experiencias que nosotros nos ponen en situaciones muy incómodas para aprender a manejarlas. Entonces, cuando vengan las luchas, las pruebas, las dificultades, vamos a estar equipados para tolerar y para salir victoriosos, ¿no? Es así como funciona, ¿no? Conocer un poquito de mi cuerpo me ayuda a poder enfrentar las situaciones del día a día, las cosas diarias, ¿no? Bien, hago una pausa, sigo, vos decime, Kisel, yo me pongo en este momento así como verborrágico y hablo y hablo. No, 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 no pasa nada, al contrario, creo que todos los que están escuchando definitivamente están siendo bendecidos, yo estoy siendo bendecido, la verdad que creo que solo en una charla no podemos abarcar todo como lo platicábamos previo al live, pero creo que de todo lo que estás hablando, eh, me gustaría decirle a todos los que están escuchando, a todos los que están viendo, que la ansiedad entonces no es mala, ¿verdad? Sino que, como decía Alex, es cuestión de saberla manejar, ¿verdad? De aprender hasta cierto punto, convivir con ella en el buen sentido, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿algún día se va a acabar la ansiedad? Y no, porque vos claramente lo decías, es parte de nuestro cuerpo y hasta cierto punto es necesario tener ansiedad. El problema es cuando esa ansiedad se escapa de nuestro control, se escapa de nuestras manos y por eso me encanta mucho un versículo bíblico en Primera de Pedro 5:7 que dice que echemos toda nuestra ansiedad, o sea, a, hasta ahí logré entender ese versículo, fíjate Alex, porque dice, ahí no dice o sea, dice, echen toda vuestra ansiedad, o sea, vamos a tener ansiedad. Definitivamente todos vamos a experimentar ansiedad, ¿verdad? Exactamente, esa es una evidencia más de que la Biblia y Dios, por supuesto, reconocen la ansiedad como algo que existe y que está en el ser humano. Y no dicen, y fíjate que creo que esto lo iba a mencionar más adelante, pero lo digo ahora, no dice reprendan la ansiedad, no dicen renuncien a la ansiedad, no dicen, no, dice entreguen. Claro. Y ese entregue no es que uno la entrega una sola vez y ya está, ni nos vimos, ansiedad, nunca más te veo, no sé, no voy a sentirte nunca más, sino que es algo continuo, es algo que es de siempre, es algo que es de todos los días. Y esa entrega de ansiedad es más bien en situaciones que nos están llevando casi al punto del desborde. Cuando ya no podemos tolerar, Dios nos ofrece la oración como medio para poder entregar. Ahora, la fe y la oración no debe ser una fe y una oración pasiva, en la que yo simplemente hablo con Dios, le cuento todas mis aflicciones, entrego mi ansiedad, después me levanto y listo, no tengo que hacer más nada. No, la fe tiene que ser activa. No es solamente entregar en una oración, sino también trabajarme en mi corazón, trabajar en mis pensamientos y buscar la manera de enfrentar esa situación porque si yo estoy pasando por una situación de conflicto, por una situación X que me produce ansiedad, quiere decir que tengo algo que hacer, no que solamente tengo que orar. Entonces, la oración va acompañada de una acción de fe, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, por eso es que la entrega de la ansiedad no es solamente una oración, también hay un trabajo que hacer. Eh, ahora, y esto ya, bueno, ya que estamos en el tema, hay una ansiedad que es, digamos, normal, hay una ansiedad que es buena, digamos, que es natural y que está puesta ahí para que es como el motor de vida. O sea, yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto, del vivo de ahora.
cuando me comentaste que querías hacer un vivo, yo dije, sí, buenísimo, hace tiempo que quería hacer un vivo. Y automáticamente el tema era la ansiedad, entonces, si bien yo algo ya venía masticando, alimentándome, necesitaba refrescar cosas. Automáticamente se disparó un nivel de ansiedad, ¿no? Por acá arriba, más o menos. Si nos imagináramos un gráfico, ¿no? Se disparó mi ansiedad porque había algo pendiente que yo tenía que hacer. Entonces se me disparó. Ahora, ¿yo cómo manejo esa ansiedad? Bueno, retomando la lectura y revisando los temas que son importantes y comenzando a armar algo acorde también al contexto, ¿no? El contexto nuestro acá es más de comunidad cristiana, ¿no? Hermanos de la fe, con los que estamos constantemente conversando, ¿no? Y algunos amigos de Facebook que quizás se sumen. Entonces, al comenzar yo a planificar, mi nivel de ansiedad comienza a bajar, ¿no? Comienza a bajar y se mantiene dentro de parámetros normales, ¿no? Eso es una ansiedad normal. Pasa cuando voy a rendir un examen, pasa cuando me toca hacer alguna actividad en la iglesia, por ejemplo, pasa cuando tengo que ir a trabajar y tengo responsabilidades que cumplir, pasa cuando me voy a acostar y sé que al otro día me tengo que levantar en la mañana y pongo una alarma y cuando esa alarma suena, sé que me tengo que levantar para no llegar tarde. Hay una ansiedad que está jugando constantemente. Es un motor de vida, ¿no? Las emociones ligadas a ese tipo de energía que se mueve en nuestro cuerpo, llamado ansiedad, las emociones van variando, ¿no? Según la intensidad de la ansiedad, de esa energía, o del conflicto, o de lo que sea, voy a sentir diferentes emociones, ¿no? En lo general, sentimientos de angustia, de incertidumbre, de preocupación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede si dentro de los parámetros normales la ansiedad cruza la barrera y se va hacia lo intolerable? Bueno, en ese caso ya estamos hablando de lo que sería un tipo de trastorno, ¿no? De un trastorno de ansiedad. Y el más común, el más conocido es el de ataque de pánico, que recuerdo yo al pastor Marcos Brunet, pastor de acá de Argentina, que contó una experiencia que él tuvo, pastor y cantautor también. En una de sus presentaciones donde tenía que cantar, él tuvo un episodio de ataque de pánico y él nunca sufrió de ningún tipo de trastorno. En el caso del pastor fue según cuenta él, y según yo entiendo la teoría un poco, es que fue un episodio puntual. Cualquiera de nosotros, cualquier ser humano puede vivir un episodio puntual de ataque de ataque de pánico, ¿no? Pero ese episodio puntual, sí, viene con todo esto que yo decía al principio de la somatización, que son las palpitaciones, falta de aire, mareo, sudoración, temor a morirse o que algo malo va a pasar, como un sistema nervioso alterado, ¿no? Un poquito. Pero esto, que haya pasado un episodio de ataque de pánico, no quiere decir que tenga un trastorno. Hay personas que les pasa una sola vez en la vida y luego no les vuelve a pasar más. Ahora, diferente es cuando esto se vuelve recurrente, cuando te pasó una vez, después te pasó dos y tres, y te pasa muy seguido, ahí sí ya estaríamos hablando de un trastorno de pánico, que es un trastorno de ansiedad reconocido clínicamente, y que, bueno, se diagnostica y se trata de diferentes... desde diferentes enfoques, y normalmente lo primero es el psiquiatra con algún tipo de medicación. Volvemos a lo mismo que mencionábamos hace rato. Acudir a un psiquiatra o a un psicólogo no es pecado, porque hasta el día de hoy todavía siguen pensando muchos que es pecado o que es falta de fe acudir al médico. No es falta de fe, es aceptar, cuando no solamente con la enfermedad física, sino también con los padecimientos y las angustias del corazón y de los pensamientos, aceptar que hay una dificultad, que hay un problema, y aceptar que necesito ayuda y recurrir por ayuda es un acto de humildad y de aceptación de la muerte. Yo vivo, pero tengo que aceptar que un día voy a morir. Yo vivo, pero también tengo que aceptar que pueden venir enfermedades. Entonces, no solamente me cuido, sino que también cuando viene la enfermedad la acepto y acepto el proceso. Acepto con esto
la soberanía de Dios en mi vida. Él es soberano. Y si yo estoy entregado a Dios, todo lo que a mí me acontezca, Él lo permite, porque Él es Mm, mi Dios, yo soy su hijo. Entonces, si viene la enfermedad, si viene la dolencia, si viene una angustia, si viene ya sea físico o mental, tengo que aceptarlo y tengo que buscar ayuda. Eso es importante. Bueno, esto un poquito como para aclarar la diferencia entre... claro, claro. No, qué tremendo, la verdad, lindo tema que estás tratando. Ahí estaba viendo algunos comentarios de algunas personas que pues han estado conectados. La verdad que la mayoría veo que se ha quedado en el live y bueno, la verdad es una bendición. Dice Walter Cristaldo, no sé si será amigo tuyo, lo conoces. Bueno, yo no lo conozco, pero dice, a veces siento que la ansiedad vuelve, pero automáticamente sé que nunca me pasó nada, pero son minutos feos los primeros días cuando no sabes que son ansiedad. Pablín Go dice, la ansiedad es un estado de alerta que sirve también para poder revisar qué cuestiones estamos transitando de forma implícita y que se manifiesta, vamos a ver, me perdí, sí, en nuestras conductas y maneras de pensar. Es una alarma y como toda alarma siempre tiene algo que decir o anotosear. Es un gran indicador para explorar cuestiones rutinales en donde algo nos pide un cambio urgente. Bueno, la verdad les agradecemos Sí, a todos los tal que han cual. estado conectados, a pesar por ahí de que no tenemos, wow, el gran equipo, las grandes cámaras, ¿verdad? El audio, probamos como 4 lives conectando, desconectando, pero bueno, gracias a Dios que estamos llegando a todas estas personas. Y si me dejas hacer este comentario, Alex, creo que esta palabra está llegando a tiempo a muchas personas, porque eh, sé que muchas veces por miedo, como decías vos, por temores, por el qué dirán, ¿verdad? A veces nos cuesta hablar desde nuestro interior y expresar, y por eso, y sé que de seguro lo vas a mencionar, pero lo que les recomiendo a todos los que están escuchando y por ahí tienen problemas de ansiedad, busquen una ayuda, ¿verdad? Si van a una iglesia, hablen con su pastor, hablen con un líder, hablen con un amigo de confianza que ustedes sepan que realmente les va a dar un buen consejo, no alguien que por ahí está peor, ¿verdad? Porque también hay que saber a quién buscar, pero no están solos, no están solos. El Señor está con cada uno de ustedes, pero también nosotros necesitamos buscar esa ayuda y sobre todo la ayuda de Dios. Bueno, Alex, yo tenía varias preguntas para hacerte. La verdad, casi todas me las contestaste sin hacerte las preguntas, Bueno, qué bueno. pero está bien, está genial. La verdad que está siendo muy claro todo lo que estás diciendo, pero algo que sí me gustaría preguntarte, y bueno, eh, para que no se extienda tanto el tiempo, porque bueno, la verdad sería genial que por ahí incluso se pudieran hacer una o dos charlas más o grabarlos y subirlos. La verdad que yo me quedé reenganchado desde esa charla que tuve con tu persona. Bueno, sé que también Dios te usa mucho y bueno, pero me gustaría hacerte una pregunta eh, que, bueno, tenía anotado acá y, bueno, dentro de todo lo que hablaste, vi que esta por ahí no lo mencionaste, pero biológicamente, eh, ¿cuál es, digamos, la edad o cuál es la edad más temprana o a qué edad siendo chico, ¿verdad? Porque esa duda me surgía a mí. Eh, ¿Cuándo uno puede detectar, incluso los padres, que un
que un hijo, ya sea de 2, de 3, de 5, de 10, eh, eh, ¿a qué edad, si hay algún estudio o biológicamente, se puede experimentar la ansiedad? La, la ansiedad existe desde que existe el ser humano porque, como mencionaba al principio, Dios nos creó de una manera súper maravillosa y compleja y en esa complejidad parte de nuestros mecanismos y de nuestras formas de adaptarnos de vivir está en la ansiedad involucrada como mecanismo, por ejemplo, como alarma. Recién lo decía ahí Pablo, mando un saludo, Pablito, es un amigo psicólogo y lo expresó muy bien, lo escribió muy bien, porque es una alarma. La ansiedad existe desde que existe el ser humano porque es un mecanismo de supervivencia del organismo, del ser humano, ¿no? Que nos ayuda a detectar peligros, que nos prepara el cuerpo para huir, para defenderse y nos mantiene alertas de amenazas, ¿no? Desde a nivel individual, cada sujeto, cada ser humano, la ansiedad se comienza a manifestar o uno la puede observar desde la infancia. En los bebés, por ejemplo, algo que comúnmente llamábamos la angustia del octavo mes, pero que sucede entre los 6 y los 12 meses más o menos aproximado, que es cuando el bebé se da cuenta de que es un ser humano aparte. Cuando nosotros nacemos no sabemos absolutamente nada, no tenemos noción de nada, pero el bebé cree que es uno con la mamá, que es uno solo, y recién se da cuenta que la mamá es un ser humano, un ser aparte y que él es otro ser, a partir de ese momento cuando transita por esa angustia, que son los meses donde mayormente puede llorar un poco más, se irrita con facilidad, no quiere despegarse, ¿no? Comienza como ese proceso de separación. Después en la niñez, ya unos años más, ciertos miedos normales, a no querer dormir solo, ¿no? Esto de salir de la cama, ¿no? De mamá y de papá y comenzar a dormir solo en su otra cama, se siente solo, extraño, sentimientos, le asustan los ruidos, le da miedo la oscuridad, es algo normal que está relacionado con la ansiedad. Después en la adolescencia, ya un poquito más adelante, ahí viene el boom de la ansiedad, ¿no? Por los cambios hormonales, por las necesidades del ser humano de identificarse en las relaciones de la adolescencia, ¿no? Es acá donde nosotros vemos que el adolescente, si prestamos atención a los grupos de adolescentes, donde los vemos que todos se visten medio parecido, a veces hasta la risa tienen parecido, y es algo que expresa el ser humano en búsqueda de su identidad y donde las ansiedades están jugando, ¿no? En esos procesos identificatorios. Y después en la adultez, bueno, ya se complejiza un poco más, ya hay definido, esta identidad ya está definida, pero comienzan otras cuestiones, otros desafíos, procesos de vida, el mundo laboral, la familia, el trajín de la vida cotidiana, ¿no? Que nos va llevando y nos va empujando también hacia niveles de ansiedad, sobre todo en este tiempo, el mundo de la tecnología, de las redes sociales, las pantallas, es un combo de muchísima información constante que va posicionándonos en un manejo de la ansiedad, digamos, elevado, ¿no? Entonces, súper importante este tema para aprender. Entonces, ¿desde cuándo biológicamente? Desde que existe el ser humano, la ansiedad está, así como existe, como todos tenemos un aparato digestivo, un aparato circulatorio, un sistema nervioso, bueno, en el sistema nervioso trabaja la ansiedad como mecanismo, ¿no? Wow, qué tremendo dato. La verdad, qué tremendo, sí. Bueno, para todos los que están viendo, entonces ya saben, la ansiedad viene cuando uno nace y sale y da el primer llanto, ahí Es ya parte, viene, está es parte. al lado, ¿verdad? Pero Es bueno, parte de la vida, es parte de la vida. No te conviene pelearte con la ansiedad, no te conviene tener la ansiedad como tu enemiga, porque es parte de vos. Aceptala y trabajala y aprendela a manejar. Es así, es así. Es como el hambre, como comer, ¿no? Uno, cuando tengo hambre, ¿qué hago? Como. Bueno, la ansiedad es similar, no digo igual, pero similar.
¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Parece que estoy ansioso. ¿Y por qué estoy ansioso? Ah, no, es que, claro, en unos días tengo que hacer esto, o tengo deudas acumuladas que las venía guardando y de las cuales estoy tratando de ignorar, pero no las puedo ignorar. Entonces eso me produce un nivel, ¿qué tengo que hacer? Resolver esas deudas, ¿no? Por ejemplo, Mm. te doy un ejemplo. Eh, el día a día es el combustible en realidad que nos mueve. De hecho, la ansiedad, y quiero agregar algo más porque tenemos la tendencia a ver la ansiedad como algo malo, y no todo lo que incomoda es dañino. Al contrario, de hecho, nosotros que Dios nos ha otorgado el don de la predicación, poder compartir un mensaje de parte de Dios a una congregación, muchas veces la palabra que el Señor nos entrega para compartir no es una palabra que le golpea la espalda al hermano. Muchas veces son palabras que primero nos confronta a nosotros, nos incomoda y después Dios nos manda a exponerla. Y el mensaje, si incomoda el mensaje, si incomoda el corazón, si confronta, entonces produce un cambio o no. Está el que la rechaza y no. Y está el que la acepta, reconoce, se arrepiente y cambia de actitud, cambia de conducta, ¿no? Porque no todo lo que incomoda es dañino. La ansiedad también incomoda, pero no es dañino. A veces Mm. lo incómodo es lo que nos mantiene vivos. Es así. Mm. La ansiedad protege la vida, ¿no? Wow. Eh, Esto de las palabras, ¿no? Que lo decíamos recién, de poder ponerle palabras. Eh, Mirá, Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y se esconde. No hay ansiedad. Ahí también. Eh, no el peligro, no esto de evitar la ansiedad, sino algo explícito, algo auténtico, ¿no? Si yo estoy por cruzar la calle, o una ruta, pongámoslo un poquito más trágico. Estoy por cruzar una ruta o la autovía, acá, Río Gallegos, autovía. Tenemos puentes para cruzar, pero por alguna razón siempre la gente no quiere subirse al puente y cruzan así en diagonal, ¿no? Ahora, si no fuera por la ansiedad, yo no miraría a los costados antes de cruzar, cruzaría solamente. Pero porque existe la ansiedad, yo miro los costados antes de cruzar. ¿Por qué? Porque me tengo que cerciorar de que no haya ningún peligro, ¿no? El proverbio dice lo mismo, el prudente ve el peligro y se esconde. Podría decir el prudente, antes de cruzar la autovía, mira para los costados o cruza el puente, ¿no? Entonces, la prudencia nace de percibir riesgo, no de ignorarlo, sino de percibirlo, de Wow. darse cuenta que ahí está y que algo tengo que hacer. Dice Ana Cano, felicitaciones, Alex, dice, es un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias. Muchas Y gracias, Ana. ahí he visto también que Vanessa, Mariela, bueno, que son hermanas tuyas, también han estado comentando. Dice Mariela, como dice un dicho conocido que dice, todo en exceso es malo, es cuestión de equilibrar, por supuesto. Me gustaría, ya para ir como que, no sé si finalizando, no sé qué tanto más tendrás para compartir, pero me gustaría, si alguien de los que está viendo tiene alguna pregunta, ¿verdad? Alguna pregunta que quisiera que Alex la pudiera responder, así que ahora la puede escribir. Mientras escriben, queremos decirle de que esta charla se va a subir, vamos a ver de qué manera podemos compartirla en las diferentes redes y de seguro pues va a ser de bendición, probablemente no sea la última, obviamente por ahí, si Dios lo permite, y bueno, un poquito más organizado, con mejor equipo, si Dios lo permite, también podemos hacer algo más proligio, creo que dicen ustedes, ¿no? Sí, sí, proligio, ¿verdad? Prolijo, prolijo. Eh, pero gracias a Dios, pues lo importante es que estamos teniendo este tema. Quiero ver si hay otra pregunta de las que yo tenía que capaz eh, eh, te puedo hacer de todo lo que has hablado. Vamos a ver, ¿qué tengo acá? Bueno, no, realmente todo lo que has estado diciendo, Alex, la verdad,
un genio, has estado respondiendo todas las preguntas que tenía. Dice Vanessa, ¿te quedó algún mito pendiente para mencionar, Alex? De los mitos que traías, ¿tenés algo más ahí? Sí, uno más vamos a meter porque, sí, a ver, este. Eh, si confío, muy eclesiástico también, si confío en Dios, no debería ir al psicólogo, ¿no? Si tengo fe, no debería asistir a un psicólogo. Y la realidad es que la psicología estudia la mente que Dios creó. Psicología y fe no son contrarias. Psicología es una ciencia y poder, por supuesto, siempre yo sugiero que si alguien va a asistir a un psicólogo, que busque un psicólogo cristiano que comparta la misma fe. ¿Por qué? Porque va a poder comprender muchísimo mejor un hermano en Cristo, pero que también es profesional, que no te conoce, va a poder comprender mejor tu situación y va a poder también brindarte ciertos consejos que son conocidos porque están en la Biblia. Y va a poder explicarte mejor cuestiones que son bíblicas, pero también con un carácter científico, con un respaldo científico que te va a ayudar a darle más riqueza a lo que ya está escrito en la Biblia. Entonces, eso igual es otro mito que hay que derribar, que no tengo menos fe si necesito la ayuda de un psicólogo, hay que sacarse ese tabú de que ir al psicólogo es malo, de que ir al psicólogo es para los locos. No, no es así. Yo siempre digo, todos deberíamos asistir al psicólogo, sobre todo en las edades más críticas, ¿no? Adolescencia, juventud temprana. Ya cuando el ser humano ya vivió sus años y estás más, no gracioso, está más cerca del arco que de la guitarra, bueno, amor, no para todos es el tiempo de hacer terapia. Hay momentos que son mejores que otros, hay tiempos que son mejores que otros. Y también uno tiene que estar dispuesto, esa es la realidad, y tiene que reconocer humildemente que necesita ayuda profesional. Si no hay una humildad, si uno tiene un rechazo, muy poco se puede hacer. Tiene que haber también una apertura de corazón y una apertura de pensamiento para poder aceptar la ayuda y trabajarse, ¿no? En aquellas cuestiones que están dificultando de alguna manera la conducta o la paz en el corazón, ¿no? O en el pensamiento. Eso. De hecho, el Señor dice, Mateo 22, cierro con esto, ama al Señor con toda tu mente. Cuidar la mente es parte del discipulado cristiano, no es solo corazón, no es solo fuerza, también es mente. Y la mente a veces se cansa. Y el cansancio se refleja en el cuerpo, se refleja en la conducta, en el humor. Cuando uno está cansado, la mente necesita auxilio. Y muchas veces ese auxilio tiene que ser psicológico. Mm. Ahí me pedía Pablo, un amigo, si podía leer un poema que lo solíamos leer en la fundación en algunas intervenciones que hacíamos, en algunas capacitaciones de GPS, de Grupo de Prevención del Suicidio. Así que lo voy a leer. Si te parece, Kisel, ¿tenías algo más o lo leo como para terminar? Sí, sí, tal vez solo comentara acá, Joel, antes que leas eso, Joel González Sí. hacía una pregunta y dice, ¿se puede dar una idea el por qué hablar de la ansiedad o temas similares no se habla dentro de la iglesia como venían hablando? Y bueno, quiero tu respuesta también, pero voy a dar yo también la mía. Eh, Desde el punto de vista pastoral, bueno, para los que no saben, yo soy pastor y estuve pastoreando 4 años una iglesia en Guatemala antes de venir acá, que de hecho el año pasado también estuve pastoreando un pequeño grupo en Campana, Buenos Aires, y una de las cosas que siempre me hablaba el Señor era de hablar estos temas. De hecho, yo procuraba en mi congregación hablar temas que por ahí yo miraba cuando me invitaban a predicar o a ministrar la alabanza, por ahí miraba que no se tocaban mucho. Y yo creo que una de las razones por las cuales
hay muchas, ¿no? Pero Joel, en respuesta a tu pregunta, hablándote desde una perspectiva pastoral, muchas veces no se tocan estos temas porque hoy en día la iglesia está enfocada, si bien es cierto, es cumplir la gran comisión, eso está ahí implícito, Jesús lo dijo antes de ascender al cielo, cuando les dio la gran comisión a los discípulos en Mateo 28, pero también veo que hoy en día, y eso es otro tema, otra charla que no lo vamos a extender acá porque estamos hablando de la ansiedad, pero una de las cosas que veo en las iglesias es que están muy preocupadas por llenar las iglesias, por armarse de iglesias grandes, que no digo que esté mal, pero a veces con un enfoque que no es el correcto, y por ahí solo hablan temas de liderazgo o de cómo hacer crecer la iglesia y el crecimiento, y por ahí estos temas que en realidad se deberían de tratar, por ahí no se tratan, y yo estoy seguro que en las iglesias están personas aclamando porque se hablen de estos temas, y muchas veces por lo que decía Alex y por lo que decía yo también, por miedo, por el qué dirán, el qué pensarán de mí, a veces no se tocan, ¿verdad? Una de las preguntas que yo tenía para Alex era, ¿es pecado, un ejemplo, ir al psicólogo? Y él decía que no, y exactamente no es pecado, al contrario, debemos de buscar ayuda profesional, debemos de buscar ayuda también en la iglesia, pero bueno, Joel, yo creo que esa es una de las razones por las cuales a veces no se tocan estos temas, porque por ahí las prédicas solo están enfocadas hacia un punto y se están descuidando muchos más. Y bueno, yo creo firmemente que la predicación del Evangelio es una predicación integral que abarca todas las áreas, ¿verdad? Y creo que ese es un punto ahí donde como pastores, como líderes, tenemos que mejorar. Y bueno, para esto también se están creando este tipo de cosas para hacer concientizar. Y ustedes que están escuchando y si nunca han tocado este tema en sus iglesias, obviamente bien orados, bien ayunados, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que les dé gracia delante de su pastor y de su líder, y con mucha humildad y respeto decir, pastor, líder, sería bueno por ahí que pudieran dar una prédica, una charla de esto, porque también vamos a ser honestos, si a veces no se nos dicen las cosas, nosotros también no vamos a saber, ¿verdad? Así que bueno, eso podría ser parte de mi comentario. No sé si Alex, antes de leer el poema, querés decir algo con relación a esa pregunta. ¿Qué pensás de eso? Sí, sí, un poquito lo mencionamos igual en el medio, ese tema, no es que no se hable, se habla y si uno busca encuentra también, pero en el contexto cristiano, en la comunidad cristiana, sí se le da poco lugar, porque se fue construyendo durante muchos años, y una vez escuché a un pastor decir que la psicología había venido a reemplazar el discernimiento. Y no hay nada más ignorante que eso, eh, carecer de lo que es conocimiento de lo que es la psicología, que es una ciencia que no es exacta, que está en constante investigación, pero que ha sido muy certera en conducta, en análisis de conducta y en resolución de todos aquellos malestares que al sujeto le invaden, y también la psicología es una obra de misericordia de Dios para aquellos que no creen en Él, así como la medicina. Mm, Si la ciencia en la medicina no hubiese avanzado, hay enfermedades que todavía estarían matando personas, mm, como una gripe, por ejemplo. Y sin embargo, Dios quiso que la ciencia avanzara como misericordia de Él para toda la humanidad. La psicología es igual, sigue avanzando, sigue avanzando. Y hay muchos cristianos que nos estamos preparando para poder atender a las personas, ya sea que crean o no crean en Dios, para poder asistir, para poder ayudar, para poder hacer nuestro aporte en la sociedad.
Y bueno, mi carga en este momento, en este tiempo, en el hoy, digamos, en el aquí y ahora, es poder compartir todo aquello que yo aprendo en mi experiencia y compartírselo a mi comunidad cristiana, compartirlo a mis hermanos, a mis amigos, a mis familiares, para poder derribar estos mitos. Eh, no hay que demonizar todo, ¿no? Todavía tenemos esta tendencia, y yo me considero cristiano pentecostal, y tenemos esta tendencia a demonizarlo todo, a que todo lo que pasa es espiritual, y no, todo lo que pasa no es espiritual. Hay cuestiones que son orgánicas, que son del cuerpo, y que uno debe aprenderlas, a trabajarlas y a manejarlas, ¿no? Ahora, si metemos lo espiritual con fe, por supuesto que nos va a ir mucho mejor, pero una fe basada en una conciencia clara de lo que se está pasando, de lo que se está padeciendo, digamos, no demonizarlo, sino hay algo que me pasa en mi cuerpo que no puedo manejar, voy a buscar la ayuda de Dios, voy a echar toda mi ansiedad, voy a entregársela a Él, y como dicen en la despedida de la carta a los tesalonicenses, que el Dios de paz nos santifique en todo su ser, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo dice así textual. Entonces, que vamos por ese camino, ¿no? Somos seres humanos maravillosamente complejos, biológicos, em, sociales, somos seres biológicos, sociales, psicológicos y espirituales. O sea, un ser integral, completo. Dios nos creó así, y poder conocer nuestra biología, cómo funciona nuestro cuerpo, nos ayuda a poder ordenarla, a poder organizarla, a poder cuidarla, ¿no? Conocer que somos seres sociales nos va a ayudar también a poder a aprender a comunicar lo que yo tengo dentro y a escuchar lo que al otro le sucede desde afuera. Si yo atiendo a lo biológico, a lo social, a lo psicológico, a mis pensamientos y a mis emociones, y busco a alguien que me ayude a poder ponerle palabras a aquello y que me ayude a comprender lo que me pasa, entonces, y a eso le sumo lo espiritual, ya está, estaríamos como atendiendo todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Amar, y podríamos de esa manera amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, ¿no? Que no hayan distractores ni cuestiones que nos preocupen tanto, que nos invadan tanto, que no nos permitan amar al Señor, aún con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Así que bueno, ahí creo que está, ahí ya me detengo, y vamos con el poema, ¿te parece? Dale, mi amigo. La piedra, este poema se llama La piedra, y es lindo, digamos, más allá de todos los versículos que hemos estado metiendo de a poquito sobre cada subtema, cada bloque con respecto a la ansiedad, que esperamos que les haya sido de bendición, pero bueno, vamos a cerrar con un lindo poema que se llama La piedra, y dice: el distraído tropezó con ella, con la piedra. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento, a la piedra. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat con una piedra, y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Lo escribió alguien anónimo. Kisel, muchas gracias por esta invitación. Eh, hay hay que seguir haciendo cosas, tomándonos una horita para poder conversar de estos temas que son muy actuales, muy de ahora. Y bueno, Dios te bendiga, a vos que me estás escuchando, que espero que te haya sido de bendición. Muchas gracias. Gracias, gracias, querido Alex. La verdad, qué bendición haber podido estar contigo este tiempo. Sé que hay mucho más por hablar, mucho más por tocar, pero bueno, tampoco es vigilia. Entonces, pero la verdad que está bueno todo lo que decís. Y a todos los que nos escucharon, quiero decirles que este live se va a quedar acá en Facebook. Nosotros lo vamos a descargar también, lo vamos a compartir, ¿verdad? Bueno, de seguro Alex en sus redes, mi persona en sus redes. Y bueno, Alex, antes que terminemos, ¿cómo te pueden buscar
en las redes. ¿Qué redes tenés? ¿Cómo te pueden buscar? Bueno, mi Facebook está acá, ya estoy por ahí, escribí, es Alex Vidal, y el Instagram es alex.o.vidal. Eh, no suelo estar muy presente en redes sociales, pero ahí en la medida en la que vayamos haciendo algo, estaremos igual compartiendo, así que gracias, muchas gracias. Amén. Analía Cano dice que se repita, son de gran bendición. Bueno, ya iremos viendo qué se puede hacer, ¿verdad? Así que por el momento, este ha sido este espacio charlando hoy con el tema de la ansiedad con mi amigo Alex Vidal. Y bueno, vamos a orar para finalizar y bueno, entregar este tiempo. Me gustaría dejarles un último versículo que dice en Mateo 6:34, no sé si lo mencionaste, Alex, pero dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Bástase el sufrimiento de hoy. Y uno de los versículos que me encanta, que desde que empecé a los caminos del Señor me bendijo mucho, es Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado, decía Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Así que la palabra de Dios, la oración, la comunión con el Señor hará también que esa ansiedad la podamos manejar y llevar a sus pies, ¿verdad? Y como dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, Alex, yo inicié con una oración. No sé si nos podés despedir con una oración también. Bueno, Padre, te damos gracias por este momento, te damos gracias, Jesús, por todo este espacio, Señor, que nos permitís, por todo este conocimiento que pudimos, Señor, poder expresar de alguna manera a través de esta red social. Te damos gracias por lo que asistieron y por aquellos que lo van a ver después, Señor, a destiempo. Te pedimos, Señor, que todo lo que fue comunicado, todo lo que fue compartido, sea, Señor, de riqueza y para esclarecer e iluminar, Señor, esa comprensión acerca de este tema y que pueda despertar también una curiosidad, Señor, sobre cada uno para poder atender a esos pequeños problemas del día a día, Señor, que todos tenemos y que de alguna manera, Señor, nos van a ayudar a poder prepararnos y equiparnos, Señor, para las cosas que van a venir más adelante. Te damos gracias por la fuerza de tu espíritu, te damos gracias, Señor, por el conocimiento, Señor, que vos nos das también de tu palabra, que nos ayuda, Señor, a trabajar sobre todos los temas, Señor, posibles, porque vos fuiste el que nos creó. Te damos gracias y bendecimos a todos los que nos escucharon y a los que nos van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones. No se olviden, si conocen a alguien que creen que le va a bendecir esta charla, compártenlo, ¿sí? Está público, así que lo pueden reenviar. Y bueno, mi querido Alex, te mando un abrazo de feliz Navidad, de feliz Año Nuevo. Dios Chao, te bendiga amigo. y nos estamos viendo entonces. Chao, mis Dale. hermanos. Chao, chao.